y una emisión muy especial de Conexionistas. La verdad, yo estoy muy contento, Edgar, estoy muy contento porque está aquí con nosotros, la pueden ver aquí, a Katia Venegas. Ella y yo, bueno, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde la universidad. Me acuerdo que platicábamos mucho de temas así muy torales y que me gustaba mucho hablar de temas políticos contigo y tengo la oportunidad de volverlo a hacer. Ahora, pues ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UIC, tiene estudios de maestría, tiene experiencia en ámbitos público y privado, en medios de comunicación, en cine, en marketing, una carrera muy amplia la que tiene, pero también es consultora política y ahora es una ciudadana muy comprometida con Unidos Somos Futuro, una organización de la sociedad civil. Edgar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, pues yo creo que el gusto es doble, Armando, porque bueno, ya salieron coincidencias, ¿no? De conocidos, este mundo es muy, muy pequeño. Y gracias, Katia, por estar con nosotros, porque esta faceta tuya de tu trabajo, de tu dedicación, de tu tiempo en este lado de lo ciudadano, yo creo que es lo que más se necesita en México y en varios países. Y nos Sí. gustaría entrar de lleno contigo porque estamos viendo que esta sucesión adelantada está ya a la vista de todos, ya hay nombres, tanto, digamos, del partido oficial, las famosas corcholatas, y luego hay una lista de aspirantes que quieren ser candidatos de la oposición, representar esta unidad. Y entonces vemos, Katia, que todo esto se está discutiendo otra vez entre las élites, que otra vez es una conversación de esta política, la mexicana, que parece ser que no quiere cambiar y queremos entrar de lleno contigo, tú que estás en esa trinchera, tú que estás en la calle, que estás en esa parte ciudadana, ¿cómo estás viendo este proceso de selección de candidatos? ¿Qué le falta? ¿Qué le está sobrando? Y sobre todo, ¿dónde está esa voz de la ciudadanía o dónde debería de estar esa voz de la ciudadanía que parece ser que otra vez está condenada a ser nada más un espectador? Gracias, Katia, y pues adelante, ¿cómo ves esto? Gracias, Armando, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que tenemos que empezar esto con una descripción de que el proceso de los ciudadanos politizándose está hoy tomando una nueva faceta, ya que realmente hay un despertar auténtico de los ciudadanos en querer enterarse y hoy con una preocupación real del destino que está llevando este régimen a nuestro país, hay un sentimiento de preocupación real que se palpa en cualquier mesa, en cualquier chat, en cualquier reunión. Y esto es un proceso que se ha despertado, obviamente, por la necesidad de la fuerza y de la definición y de la situación actual de los partidos políticos, que sabemos que los partidos políticos en México han tenido una devaluación de marca, han perdido fuerza como marca por la propia práctica popular que llevan a cabo por decenios de años. Entonces, lo que tenemos que decir es que hoy por hoy el cuestionamiento a los partidos hace esta activación ciudadana porque entendemos que hoy estos partidos políticos, ninguno, llámese ninguno, eh, necesita de los ciudadanos. Y hoy los ciudadanos, en esta real preocupación, obviamente en la coyuntura que nos toca hoy a nosotros, es esta oportunidad que se abre de seleccionar al candidato presidencial con una ilusión de tener unas primarias donde entonces los ciudadanos pudiéramos elegir a los múltiples candidatos que hay en la paleta hoy y poder seleccionar con una gran mayoría que valide a ese personaje, hombre o mujer, para que entonces llegue con una condición de aceptación en una actividad participativa, democrática y abierta a la ciudadanía que valide a esa candidatura.
tenemos que partir de varias cosas. Los ciudadanos nos estamos organizando primero en grupos, luego en agrupaciones y ahora en colectivos. Y yo quiero decir algo, ¿no? Los colectivos, el riesgo que tenemos hoy es que nos convirtamos en eso que criticamos en los partidos. La toma de decisiones populares y que entonces nada más los que tienen más recursos económicos, los que tienen los recursos de relaciones, los que pueden sentarse directamente sin solicitar audiencias con los partidos, porque bueno, Unidos Somos Futuro, hoy justamente venimos del PRD, de habernos sentado con Jesús Zambrano, el martes nos sentamos con Marco Cortés y estamos esperando que el PRI, que es el último, el más reticente, nos abra la puerta la semana que entra. Mientras sabemos que, por ejemplo, pues Unidos, esta organización ciudadana que dirige Guadalupe Acosta y Claudio X González, bueno, pues ellos ya tuvieron estas reuniones dadas. Entonces, es loable lo que está haciendo Unidos, es loable lo que está haciendo este colectivo de poder que representa grupos de poder, pero no podemos dejar que se adueñen de la verdadera gente que andamos en la calle. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros hacemos agenda conjunta con ellos, pero a su vez tenemos agenda individual porque creemos que hasta dentro de la propia ciudadanía hay que hacer contrapesos. Y en este caso, el contrapeso ciudadano es el que pensamos libremente y que no nos sometemos a las direcciones populares que pudiera llegar a tener este mismo colectivo. Y no con esto denosto y por lo contrario estamos con ellos. Lo preocupante aquí es que en este mecanismo que se está definiendo se han complicado las cosas porque resulta ser que 3 partidos, PRI, PAN y PRD, se están tratando de poner de acuerdo. El que sacó un crucigrama indescifrable para el método de selección del candidato fue el PAN. Entonces, el PRI y el PRD, hoy tenemos claro que fuimos a urgir, que agilicen, simplifiquen y que blinden de alguna manera esta participación. Es riesgosa, se ha hecho para las militancias, pero sería un ejercicio histórico por primera vez en este país lograr que una gran mayoría de ciudadanos pudiéramos ingerir en una toma de decisión. Y hay un problema fundamental. Hay colectivos que quisieran proponer candidatos ciudadanos para el 2024 y que entonces en esta selección del candidato hubiera nombres ciudadanos. Hay un gran riesgo en esto y tenemos que partir del tiempo que nos queda para el 2024. Y si tuviéramos otras condiciones de fortaleza interna de los partidos y de fortaleza interna hacia la ciudadanía, pudiéramos estar de cara a poner candidatos ciudadanos. Esta disyuntiva que se ha hablado poco, pero se está manejando, la vemos en nuestro colectivo distante, que creemos que después del 2024 tendremos que ponerlo como agenda, el construir candidaturas ciudadanas a través de consolidar las relaciones con los partidos políticos, amén de que surja otro partido político, que plantee nuevas reglas, nuevas formas y que plantee nuevos asuntos. Y sabemos que en el proceso histórico ese partido ciudadano caerá en la tentación de las viejas prácticas. Pero hoy la agenda tiene que ser que se defina el método de cómo elegir a este candidato. El PAN, como lo hemos escuchado, creo que se le está haciendo engrudo la masa. 250, ya no es 1 millón, son 250,000 firmas y entonces, pero miren, los métodos hoy se están definiendo, se siguen discutiendo, han avanzado y nosotros desde Unidos Somos Futuro fuimos a proponerles que hay 2 cosas que validar. Uno, la invitación es que los partidos internamente regresen a la
práctica democrática con sus propios afiliados. ¿Por qué en lugar de borrar a las corrientes que hacen ese mosaico de cada partido, las inviten a participar y que viva la democracia en el PRI, dentro del PAN, y bueno, en su caso que el PRD tiene menos opciones de candidatura y posiblemente podrían llegar a acuerdos más fáciles en cuanto a los nombres de candidatos a poner en la boleta, pero el PRI y el PAN, que tienen un rosario de nombres, ¿no? Para proponer en una boleta, pudieran regresar a las prácticas democráticas y empezar a hacer un primer paso de democratizar y validar esos nombres que emanen de cada partido PRI-PAN. Eso sería un primer ejercicio hacia sus bases. Y con este primer lanzamiento, entonces, están proponiendo, llámese en un híbrido, boleta, quien pueda ir a votar físicamente y personalmente, tachar una boleta, y en una app o aplicación donde un previo registro para que sepan tu credencial de elector, todos los datos, y ese previo registro te permita participar en esta elección. Entonces, en este híbrido sería la segunda validación, el segundo ejercicio democrático, donde los ciudadanos, como segunda fase de este proceso democratizador, pasáramos a elegir al mejor o a la mejor candidata, pero sobre todo los ciudadanos queremos alguien que nos emocione. Y como ustedes saben hoy, Xóchitl es la nota del día. Entre que le tocó la puerta ahí en Palacio Nacional, entre que Marco Cortés le levantó la mano, y hoy vemos un fenómeno. Hoy en los grupos ciudadanos, después de apoyar francamente, abiertamente a Xóchitl, hay un gran temor de arriesgar lo ganado o lo que se perfila como una campaña ganadora que pudiera ser Xóchitl a la Ciudad de México. Y hoy, en esta acomodo de ajedrez de las fichas, la quisieran lanzar hacia la presidencia, con un alto riesgo de lo que sabemos que va a ser la elección presidencial. Una elección con una estadística muy alta de riesgo de perderla, que va a ser muy difícil, pero sobre todo que tiene que levantar, uno, la ilusión, la emoción de votar, y concatenar la elección presidencial con esta emoción hacia los cargos, que son 2,000 a contender en el 2024, y concatenar gubernaturas, alcaldías, la Ciudad de México. Pero bueno, en esta definición estamos, y los ciudadanos, los que estamos tocando puertas, los que hacemos calle, que hablamos con los ciudadanos que no tienen intereses ni partidistas, ni siquiera con este grupo específico de ciudadanos que se llama Unidos, hemos tocado puertas y hemos decidido que tenemos que participar, que no se, esta lectura que tenemos de que las cartas están dadas y los destinos están marcados, hemos decidido no entrar en esta dinámica, sino no hay peor batalla que la que no se da. Y que entendamos que los procesos ciudadanos no son inmediatos, que esto apenas empieza, y que después del 2024, yo tengo una frase que he dado ahora que fui a la Suprema Corte de Justicia a presentar el primer amicus curiae, que es el Amigos de la Corte contra el Plan B de la reforma electoral, donde se ponen por especialistas de la UNAM en la violación del debido proceso legislativo, y por eso se tiene que ir abajo el Plan B. En este documento lo presentamos y ahí dije una frase: la participación ciudadana ya no tiene vuelta atrás. Tenemos que ir de la mano con México, con los partidos políticos y con quien nos toque arar. Y si esto nos toca arar, tenemos que entender que son procesos,
y el proceso no se puede abandonar. Y tal vez este es el proceso ciudadano donde nos estamos decantando en organismos, en colectivos, pero finalmente tenemos que participar y decantarnos en los grupos que más nos convencen por ideología, por convencimiento, por acciones, por equilibrio, por la parte que nos toque. Entonces, creo que esto es muy importante y estamos viviendo una fase, una fase inicial de esta participación. Cada vez más tenemos que pasar de la emoción y del estoy muy enojado y frustrado a entender, valorar y tomar las mejores decisiones, no solo para la inmediatez, sino para lo que toca ahora y una visión de país a largo plazo. Por eso recalco, la participación ciudadana recién comienza y tenemos que irnos profesionalizando y tendremos que pasar por la curva de aprendizaje donde habrá errores, donde nos enamorarán los cantos de la sirena, pero tendremos que recuperar timón y seguir adelante. Entonces, esto es una fase y estamos ahí haciendo también contrapesos dentro de la ciudadanía. Con mucho emoción, hay varios esfuerzos, un par de ellos o tres pares de ellos, tres tríos de iniciativas de unir colectivos. Se está surgiendo una organización para unir colectivos, hay otra que también está uniendo colectivos, donde estos pequeños colectivos empecemos a articularnos más, a organizarnos más, ya que nuestras acciones se hagan más efectivas, tengan mayor impacto. Y eso es una buena señal. Esto es parte de la agenda hacia el 2024, porque sin esta articulación de los grupúsculos estaríamos pulverizados. Muy bien. Katia, híjole, hay varios temas que me alientan mucho después de haber tenido no sé cuántos programas, Armando, en donde nuestras conversaciones terminan en tristeza total. Sí. Hay Oscuras. cosas que las escucho y no es común, Katia. Además están las grabaciones, o sea, está el historial de los programas y la gente lo podrá revisar, nuestros amigos que se conectan. Primero, hablas de futuro, hablas de procesos. Y entonces esto es alentador porque estás hablando de un proceso de educación política, de que México se haga cargo, la ciudadanía se haga cargo de pasar de nivel, de pasar de esa infancia en la que nunca hemos pasado, a tratar de madurar para hacernos cargo y entender que nuestra participación política no se limita al tema electoral y que apenas va a comenzar. Y eso me parece sumamente importante, no solamente que se difunda, sino que se entienda y que se asuma. Otro tema muy importante que veo es el de la autocrítica. Hemos visto con mucha sospecha todos estos grupos que no son otra cosa más que un grupo de notables. Unos son políticos, otros son empresarios, ¿no? En donde otra vez la oligarquía decide qué es lo que tiene que pasar y se apropia de la calle y dice, nosotros tenemos la autoridad moral para representar a la ciudadanía. Y dices, bueno, a ver, no, perdóname, pero tú no representas a la ciudadanía, tú representas a la ciudadanía a lo mejor de ciertas colonias de la Ciudad de México. Y ahora que tú dices, oye, los criticamos, pero trabajamos con ellos, porque tenemos que, y esto me pareció genial, tenemos que hacer pesos y contrabalancear dentro de la ciudadanía inclusive. Y esto, Katia, abre una cultura política distinta, que no existe en este México, que no sabe hacer esas cosas, y aplaudo muchísimo esa parte. Y el tercer punto que creo que es importante que mencionar, perdón, de lo que comentas, es este trabajo de cercanía con los partidos, porque es lo que hay. No te puedes convertir en un tema de, a ver, pues vamos a enfrentarlos porque no vamos a ir a ningún lado. Entonces, es una práctica política en donde o hacemos entender a los partidos que volteen a sus bases y hagan lo que dejaron de hacer, en algún momento se perdieron. Con esto que planteas, Katia, creo que está clarísima la agenda, ¿no?, que debe de seguir la ciudadanía, porque creo que en algún momento estos colectivos se perdieron en vamos a surgir y vamos a tener este interés colectivo porque vamos a dar, nuestra razón de ser es quitar al que está. Y en los comentarios, en ningún momento te escuché decir nada de eso.
Entonces, todos estos colectivos que se organizaron con miedo a que iban a perder sus privilegios y no están entendiendo nada, y esto que estás haciendo para organizarlos me parece fundamental porque creo que es la única manera de construir algo hacia adelante. Ahora, ¿qué retos ves, Katia, ya que estás hablando con ellos? Ya que hablas de esta agenda, de lo que tienen que hacer, de estas actividades del colectivo que representas, y quiero enfocarme precisamente en los retos entre colectivos. O sea, ¿qué observas ahí que son, digamos, las barreras a derrumbar para lograr este diálogo, esta unidad, esta no pulverización, como le has llamado, en este marco que planteas que me parece interesantísimo? Bien, miren, empiezo diciendo que ningún colectivo puede hacer marca propia a la sociedad civil. No puedes hacer marca de la sociedad civil. No te puedes adueñar porque la sociedad civil y los ciudadanos somos todos y nos pertenece a todos. Eh, el ente político que se está despertando, que como bien dices, venimos del kinder, está despertando como una parte formativa que se está dando, es volvernos un ente, y hoy lo platicamos en el partido político que hoy visitamos. Le dijimos, los ciudadanos nos tenemos que politizar para entrar más a esta subcasa que son los partidos. Tienen que abrirnos las puertas y entrar más, pero ustedes van a tener que salir más también a nuestra casa, a las calles, y ser más. Ustedes se tienen que ciudadanizar y nosotros politizar. Y en este proceso de crecimiento, los partidos políticos, como también lo dijimos, tienen su libre albedrío. No importa qué hagamos y qué digamos los ciudadanos, el destino de los partidos, llámese PRI, PAN y PRD, lo destinarán y lo decidirán sus dirigencias. Y eso es responsabilidad de esos partidos. Pero los ciudadanos no somos espectadores ya. Ya no somos espectadores. Tendremos que tomar agenda para que en esa decisión de esos partidos, esa decisión que tomen, entonces nosotros o actuemos en consecuencia o generemos nueva agenda. Y entonces el reto de los colectivos, pasando ya a los ciudadanos, el reto de los ciudadanos es el peor enemigo, no solo de los políticos, sino del ser humano, es el ego. Aquí empiezan a surgir egos magistrales. Sí. Y si queremos hacer algo diferente, primero tenemos que salirnos de la caja, plantearnos qué queremos. Si en realidad al final del día la actividad ciudadana va a ser por querer un hueso, es lo mismo. Tenemos que sentarnos ciudadanos que no queremos hueso, que queremos una visión de país que se construya con argumentos, con sustento, con especialización de los profesionales en cada área, y que entonces después definamos en este mosaico que tenemos que tener representación también en una diversidad. Entonces tampoco es casarnos con tantas discusiones. Ayer estuve en un chat de otro colectivo que había que definir si eran progresistas, que si eran conservadores, qué nivel de izquierda. Y dije, Dios mío, por favor, no estamos para este nivel. O sea, vamos paso a paso. Porque si apenas el ciudadano, o sea, en México, los mexicanos tenemos esta alegoría de los cangrejos donde no nos ponemos de acuerdo. Es nuestro principal problema. No ponernos de acuerdo porque entonces el ego entra donde tengo que ganar, y entonces mis intereses. Las decisiones se tienen que pensar con una decisión colectiva, pero pensada y argumentada y sustentada. Ya no podemos estar haciendo experimentos bajo las rodillas. Y el gran ejemplo es López Obrador.
tuvo muchos años y hoy vemos una línea que traza, que ya no la está trazando sobre las rodillas, la está programando con tiempo, sabe las fases y las etapas. Los ciudadanos tenemos que asumir paciencia, tendremos que pagar tiempo para invertir en un cambio, que sea un proceso a través de la propia experiencia de lo que no queremos, de los errores que hemos visto históricamente. Tenemos que hacer el mea culpa como ciudadanos de lo que hemos dejado pasar, lo que hemos aceptado, y entonces es trabajo, son horas y tiempo de estar trabajando, donando para tu país. Es una cultura nueva donde no haya una recompensa, ni un programa social, ni un hueso. Tenemos que crecer y ser ciudadanos libres, comprometidos de a de veras. Y cuando estos ciudadanos nos empecemos a encontrar que ya lo estamos haciendo, tenemos que marcar agenda, tenemos que liderar el trabajo de la gente que está con muchas ganas y que necesita una dirección hacia dónde ir y participar. Y cada quien asumir a qué queremos. Exactamente, sobre eso es el tema de que quería yo dirigirme. Yo veo a la gente en Twitter, veo a la gente en redes sociales, veo a la gente pues muy cómodos desde ahí opinando y haciendo campañas, haciendo lo que sea, ¿no? La política meme, le dice Edgar, y creo yo que es una magnífica definición de esto, ¿no? Pero a la vez esa gente, pues cuando le dicen vámonos al Monumento a la Revolución, se van al Monumento a la Revolución, vámonos al Ángel, se van al Ángel. Esa gente que quiere dar ese brinco, pasar de la política meme a la actividad real, a hacer las cosas, a salir a decirle a los políticos, pues todo esto que estamos comentando, ¿qué debe de hacer? Tú como, pues desde el punto donde estás, ¿qué le recomiendas a la gente que nos está escuchando, que dice, quiero hacer algo ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo debe de hacer? ¿Y cuál sugieres tú? ¿Cuál crees tú que sea la mejor forma? Primero, dejar de mandar menos memes, leer más. Hay un defecto tremendo, compañeros, amigos, vecinos, ciudadanos. Cuando mandan algo, por favor, léanlo. Son chats que mandan el mismo nota, el mismo TikTok, el mismo 4 veces seguidas porque no ven lo que pone el compañero, el vecino, el amigo, el ciudadano. Leamos, tenemos que empezar a leer, a informarnos más allá del TikTok. No podemos ser estos reenviadores de los chats, por favor. Esa etapa ya la tenemos que superar. Ya funcionó, fue una etapa maravillosa, como ir al kindergarten a amasar masitas, eso estuvo muy divertido. Tenemos que crecer, ciudadanos, leer. Primero, leer qué mandó que estoy en este chat, qué mandó, cómo puedo complementar. Ya leí suficiente, ¿cómo me puedo enterar? Vayamos a fuentes que sean medianamente, oficialmente, ya por lo menos checaron que sea verdad la información. Segundo, los ciudadanos que están todavía sin un grupo de vecinos, sin un grupo de amigos, sin un colectivo, tienen que buscar entrar a hacer unidad con el grupo que más, el que les llegue, el que más les guste o por sus propios objetivos, buscar un colectivo donde participar y por lo menos donde estarse enterando de las acciones y las decisiones que se están tomando en los diferentes grupos de ciudadanos. Es muy importante porque el aislamiento es el primer tema a vencer. Hoy necesitamos y llamamos a la unidad, pero no te puedes unir o participar si no estás enterado. Entonces, todavía hay un paso, que hay muchísimos ciudadanos que no pertenecen a un chat donde enterarse y donde los inviten y los dirijan a hacer actividades. La unidad para el 2024 y la participación es determinante, porque ya de por sí tenemos un abstencionismo que es real porque no nos entusiasman las elecciones que tenemos. Porque para muchos
tanto la oposición como Morena no les entusiasma. Entonces, tenemos que pensar que aunque no nos entusiasmen hoy los proyectos, tenemos que participar para que en un futuro cercano podamos tener elecciones que nos entusiasmen. Tenemos que arar con lo que hay. No podemos cambiar la realidad política, social que tenemos en este momento y que lo entendamos como un principio y del proceso que tendremos que caminar. Pero que no podemos dejar de participar, porque el gran reto es el abstencionismo, los jóvenes con una generación que les molesta porque ven igual a todos, ven en una paleta el mismo gris, llámese el partido que sea, porque ven a candidatos octogenarios, setentarios, sexenarios, que no les entusiasman y que las prácticas, cuando les dices, es que tal partido mal, es que tal, para ellos es lo mismo. No puedes, a ver, mamá, me dice mi hijo, no puedes defender a este partido con el otro, porque son lo mismo, a mí no me vengas a dar ese cuento. Y te quitan los argumentos. Entonces, los partidos, todos tienen que plantearse y replantearse qué va a pasar con este movimiento ciudadano. Tenemos que hacer estructuras ciudadanas y eso se construye con tiempo, con que algo que nos entusiasme y eso lleva tiempo. Esta es la agenda que viene y esto no para. Magnífico. Fíjate, yo creo que nos interesa muchísimo entrar a fondo a muchas ideas de las que estás planteando aquí. Yo utilizo con frecuencia la cita de este libro fantástico de Ikram Nantabki que escribió con anónimo, que se llamaba El pueblo que no quería crecer. Ikram Nantabki se refiere a México. Y en varias conferencias que dio antes de morir, fue muy claro decir, el mexicano tiene esta característica, no se niega a crecer porque se niega a entender, ¿no?, esta parte de su responsabilidad ciudadana y su politización. Y lo que tú estás planteando es justamente el camino para, o uno de los caminos para lograrlo. Y en esa conversación, Katia, nos gustaría mucho poder entrar contigo, quizás a más detalle, porque lo que vemos hoy justamente es este secuestro, ¿no?, que existe en términos de la narrativa maniquea, ¿no?, la narrativa teológica de yo estoy bien y tú estás mal. Pero no hay propuestas para la ciudadanía, no para los partidos, no para los candidatos, no para la oligarquía de Toledo, para la ciudadanía. Y me parece que ahí hay toda una conversación que seguir. Entonces, sabemos perfectamente que tienes una agenda bastante saturada. No queremos abusar de eso, pero tampoco queremos perdernos la oportunidad de difundir esto que estás diciendo, de darle más fuerza y de llegar a donde tengamos que llegar y poner así nuestro granito de arena. Así es que, si tu agenda lo permite, regresar contigo cuando se pueda para, insisto, profundizar en una lista de temas que has dejado aquí en la mesa que me parecen fundamentales. Y bueno, por lo pronto, darte las gracias por la candidez de tu conversación, pero sobre todo por esa precisión y por poner cosas que no estaban en la mesa. Me parece fundamental y invito a todos nuestros amigos de Conexionistas, no solamente que escuchen este programa, sino que ese sí, envíenlo, ¿no? Compártanlo, porque si nos asumimos como ciudadanos, me parece que aquí has planteado buenas ideas como punto de partida. Te agradezco muchísimo tu participación y bueno, esperemos que tu agenda nos dé la oportunidad de volver a platicar contigo, Katia. Muchas gracias. Cuenten conmigo. Créanme que para esto, que es tan importante como salir a la calle, como hablar con ciudadanos, con políticos, esto es también muy importante. Platicar con ustedes y con la gente que los escucha. Y yo les agradezco la invitación y cuenten conmigo cuando me inviten. Gracias. Las puertas abiertas, ¿eh? Aquí es como si fuera tu casa. En el momento que tú pienses, creas que hay que hablar de algo, inmediatamente ves que difícil es conectarnos, pues así lo hacemos. Y al día siguiente, literalmente, ya está al aire, ¿no?
Pero bueno, para despedirnos, darte las gracias. El momento de los anuncios, ¿dónde, cómo, cuándo te seguimos? Redes sociales, a ti, a la organización, Unidos Somos Unidos Futuro. Somos Futuro, ajá. Sí, en Twitter estoy como @Katia Venegas con TH. Uh-huh. Unidos Futuro es @Unidos Futuro. Tenemos varios chats que son nuestra plataforma de comunicación. Y básicamente en Twitter y los chats, si alguien quiere unirse al grupo para estar enterado y participar, a través de Twitter nos pueden mandar un DM a mí y con gusto. Y bueno, ahí en las redes también estamos anunciando, poniendo notas importantes donde yo normalmente posteo lo importante que hay que leer y estar al pendiente. Magnífico, muchas gracias. Y recuerden, nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. En YouTube nos encuentran como Conexionistas México. Síganos, suscríbanse al canal y denle el pulgar hacia arriba, eso nos ayuda mucho en su divulgación. Conexionistas a secas en Spotify, ahí encuentran todos los audios de todos los programas de Conexionistas a lo largo de 3 años. Recuerden, la música es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube como Alejandro Saborit. Y Sofía Reynoso es nuestra diseñadora, a ella le encuentran en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.